Muy buenas tardes, aquí el pelado de las acciones nuevamente. Día rojo para las bolsas. IPSA cayendo en 1,53, el S&P cayendo en 1,23. Así es que vamos, hagamos la cortita y vámonos a lo que pasó en los mercados. Partamos por el IPSA. El IPSA tuvo una jornada negativa, que ya les comenté, un 1,53. Y cabe destacar que fue a buscar el nivel que estábamos esperando, o en realidad que estaba esperando, un nivel que había sido máximo antiguamente. Estamos hablando máximo el 13 de enero, también había sido una resistencia en estos niveles y también resistencia acá. Después hubo ruptura y no volvimos hasta esos niveles. Tuvimos el máximo acá, lo comentamos el día martes, era un máximo local, digamos, dado que no habíamos llegado a un máximo intradía y el canal alcista sigue intacto. Lo que sí, ayer habíamos hablado que primera lucecita roja era que el IPSA había cerrado bajo la media de 8 y estábamos esperando a lo mejor que fuera a buscar la parte inferior del canal. Acuérdense que el día martes habíamos dicho que el IPSA tenía la posibilidad de caer un 3%, incluso un 3%, y seguir con la tendencia alcista intacta, y eso es lo que ha estado pasando. Hemos tenido 2 días de caída bastante fuerte, cercano, de hecho, un poquito más del 3% en estos 2 días, y cerramos ahí en ese sector este sector relevante. Ayer habíamos comentado que a lo mejor lo que podría estar pasando en el IPSA que parta haciendo algo como este estilo, que es lo que ha hecho en alguna oportunidad, últimamente no lo ha hecho, es decir, las consolidaciones han sido súper cortas y después lo único que hace es seguir subiendo. Personalmente ya no, me estoy poniendo algo nervioso en el IPSA. ¿Y por qué me estoy poniendo nervioso? Porque porque no estoy viendo en general bien los mercados. El S&P lo sigo viendo débil. Después vamos a ver ciertas correlaciones o relaciones entre distintos índices que nos van a mostrar una cierta rotación de sectores más riesgoso a más defensivo. Si nosotros, por ejemplo, y aquí les voy a mostrar los niveles que estoy viendo en el IPSA, si nosotros tomamos un retroceso de FIBO desde este nivel hasta digamos, estos máximos, alguien lo podría poner un poquito más arriba, pongámoslo hasta el máximo intradía, podemos ver que tenemos el primer retroceso que podríamos estar viendo, el retroceso del 0,23%, que efectivamente podríamos, y los que no están viendo esto, es algo como por este estilo, algo de este estilo, tener una caída hasta este nivel. El problema de esto, que generalmente las correcciones no son hasta ese nivel. Cuando uno ve correcciones más leves, cuando la tendencia está muy fuerte, cuando no, en realidad cuando cuando la corrección es cortita, se ven esas correcciones hasta el 0,23, pero normalmente uno ve correcciones hasta el nivel de FIBO de 0,38. ¿Ya? Por lo tanto, si efectivamente partimos viendo una corrección un poquito más pronunciada, podríamos estar viendo una corrección en el IPSA de más de un 6%. Así que ojo con el IPSA, hay que estar súper atento con este nivel, ruptura de canal. ¿Y por qué? Porque efectivamente si parte habiendo algún tipo de corrección, esta corrección podría ser más grande a lo mejor de lo que estamos esperando. Los osciladores, de hecho, si uno parte viendo osciladores, estoy viendo estocástica, RSI, todavía tienen espacio para seguir cayendo. Así que tiendo a pensar que vamos a seguir viendo algo de debilidad en el índice, por lo menos hasta que llegue a estos niveles. Por lo tanto, todavía podemos ver que sigue la tendencia alcista de mediano sigue, pero a lo mejor en el corto plazo podríamos partir viendo una ruptura de esta tendencia alcista de mediano plazo. S&P, S&P también tuvo un mal día. Borrar aquí. También tuvo un mal día. Tuvimos que el S&P tuvo una caída de un 1,23%, una caída de un 1,26%, y al fin me está pagando el corto. Ya les comenté que yo estoy corto hace unos días. El corto lo tomé como en estos niveles. ¿Por qué? Porque estaba viendo que efectivamente, o no me acuerdo,
no sé, o acá. El tema es que lo que estaba viendo era que tenía el upside que tenía era, al fondo el riesgo retorno era bastante bueno. ¿Por qué? Porque tenía un upside de un 1, es decir, una pérdida potencial, dado que estoy corto, de un 1%, pero la caída pensaba, ¿cómo se llama?, que podía ser más grande. De hecho, los osciladores estaban sobrecomprados, se estaban dando divergencias negativas. Para la gente que no entienda lo que son divergencias negativas, estábamos viendo, digamos, que habíamos tenido nuevos máximos con RSI cayendo. Una divergencia negativa en este caso sería lo siguiente. Tenemos, ¿cómo se llama?, el último máximo ahí el 29 de octubre. Teníamos, digamos, y se generó un nuevo máximo el 27 ¿de cuándo? De enero. Pero por otro lado, uno veía en ese mismo periodo, teníamos un RSI que había estado en niveles de 68, y cuando hubo un nuevo máximo, el RSI, ¿cómo se llama?, había sido más bajo. Es una divergencia negativa cuando el momentum, digamos, que del índice no acompaña a los precios. ¿Ya? Por lo tanto, estaba habiendo cierta debilidad y por eso me fui corto. El corto sigue y lo malo de esto, de esta estructura que se está formando, es que tuvimos un cierre más bajo que el mínimo, ojo, un cierre más bajo que el mínimo que el día anterior. Rompimos definitivamente esta tendencia de corto plazo, que teníamos un nivel acá y un nivel intradía acá. Lo rompimos el día, de hecho ayer lo rompimos, pero lograron cerrar el índice sobre ese nivel, y hoy día definitivamente lo rompieron y cerramos cercanos, ¿cómo se llama?, al mínimo del 16 de enero. Por lo tanto, personalmente voy a seguir, ¿cómo se llama?, con mi corto. Ya estoy ganando plata y, bueno, el peor de los casos me saca allá arriba, pero tiendo a pensar que lo que uno podría, se podría ver incluso que esta cuestión parta corrigiendo hasta este nivel y después retomar la tendencia bajista. Personalmente creo que está la posibilidad de esta cuestión vaya a buscar niveles de a lo mejor bueno, este nivel que es 6560, que es el nivel de acá, o bien este rango. Si uno ve esto es el rango, a lo mejor uno podría ir a buscar este rango de acá, que es entre 6.530 y 6.560, y eso es alrededor de un 3% más. Y voy a estar súper atento a este nivel. ¿Por qué voy a estar súper atento a ese nivel? Porque si hay ruptura de ese nivel, se podría dar el escenario más pesimista, que podríamos tener una caída más fuerte en el S&P, que incluso llegar a niveles de 6.600 puntos. Así que hay que estar monitoreando día a día lo que está pasando con el índice. Y dado esto, voy a seguir con mi corto. Hoy les comentaba que tenía un par de cosas que comentar, que además estoy viendo una rotación dentro del S&P. En el S&P aquí yo tengo un gráfico que es el ratio entre consumo discrecional y consumo básico, y en este ratio, dado que el consumo discrecional está en el numerador y el consumo básico está en el denominador, uno está viendo que este ratio está cayendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que está disminuyendo el denominador, que quiere, por lo tanto, que la gente está rotando desde del consumo discrecional al consumo básico, y eso es una salida de sectores de riesgo a sectores ¿cómo se llama?, más conservadores, y eso obviamente está dando señales de que la gente se está asustando un poco. Esta rotación también la estoy viendo entre, ¿cómo se llama?, los treasuries y el high yield. Los treasuries, en el fondo, el ratio entre treasuries y high yield, aquí el ratio al revés, es decir, es treasury dividido por high yield. ¿Y qué está pasando? Que está habiendo una rotación desde high yield a treasuries, y eso también denota cierto riesgo, o en el fondo que la gente está saliendo de sectores más riesgosos para irse a sectores más defensivos. Ayer hablamos del oro y la plata. Me tenté. Y eso es lo que les decía el otro día, que uno tiende a
a tentarse cuando uno está, ¿cómo se llama?, en esta pega. Ayer les comenté que cuando había un rebote, uno hubiese esperado que el rebote hubiese sido por lo menos el 50% de la caída. Por lo tanto, yo estaba esperando que esta cuestión, esta es la plata, que se hubiese ido a niveles de $96 o incluso un poquito más arriba para retomar la corrección. ¿Qué pasó? Llegó solamente a la corrección del 0,38 de FIBO y ahí partió cayendo. Por lo tanto, la recomendación, entre comillas, que les di, que no había que meterse porque estaba viendo que el upside también era acotado y había mucho riesgo, mucha volatilidad en la plata, estaba bien. No, ¿cómo se llama? Yo no le estaba metiendo esos niveles, pero los niveles de hoy día sí le partí metiendo. Bueno, le metí casi en el mínimo porque le metí al principio del día, que fue más o menos cuando ¿cómo se llama?, llegó a casi los mínimos. De hecho estoy perdiendo como un 2%. No le metí mucho, le metí algo en el fondo, digamos, porque si es que hay un rebote de corto plazo y hacerme una pequeña utilidad. Pero ojo que cuando uno le parte metiendo, ya les comenté que yo hoy día soy una persona que ve swing trading, así que no soy de muy largo, es decir, no soy tan de corto plazo, sino que tiendo a pensar más en el mediano, corto y mediano plazo, pero no estar en el día a día, digamos, tradeando todos los días. ¿Cómo se llama? La plata, de hecho, ahora está cayendo un 18%. Sigue abierto el mercado. Yo creo que compré por acá. Me voy a estar piteando, no sé, por un 2%, pero entré con poca plata, así que no me está urgiendo mucho. Y el corto que tengo en el S&P es con más plata que lo que metí acá, así que me está compensando. De hecho, yo les diría que toda la pérdida que estoy teniendo en la plata. Creo que los fundamentos de la plata o el tema de la plata siguen siendo bastante interesantes. Producción de plata a nivel global deben ser 800 800 800.000, son 800.000 onzas, 800, son 800 millones de onzas que se producen en el año, y tengo entendido que hoy día todo lo que es consumo está en torno a los 1.000 millones de onzas. Por lo tanto, llevamos como un par de años con déficit de unos 200 millones de onzas, y eso es lo que ha estado levantando últimamente a la plata. El tema es que no sé por qué se dieron cuenta justo hace un par de meses, siendo que este déficit venía hace bastante rato y ya se estaba viendo que se está consumiendo mucho más en cosas que se están ocupando, principalmente todo lo que es la electromovilidad y la inteligencia artificial. Pero bueno, me tenté. ¿Y estoy perdiendo plata? Sí, estoy perdiendo plata. Como les digo, esta cuestión hay que estar preparado, pero sí hay que tener súper claro más o menos los niveles. Personalmente creo que si uno parte viendo osciladores, los osciladores están entrando en sectores de una venta bastante interesante. Fíjense que cuando hemos llegado a estos niveles de sobreventa en el commodity, hemos visto algún tipo de rebote. Ojo, aquí que esta cuestión puede partir corriendo un 10-20% y voy a hacer la utilidad. No sé, ahí voy a ver cómo está la estructura, pero aquí creo que esta cuestión puede seguir cayendo y puede caer hasta niveles de $54. ¿Ya? Y $54 es casi un 30% más. Por lo tanto, no estoy dando una recomendación, pero sí estoy diciéndoles que me puedo pitear un 30%. Y yo estoy dispuesto ¿cómo se llama?, a pitearme un 30% porque mi tesis de inversión está súper clara. Cuando uno no tiene una tesis de inversión y parte tirando dardo, no, es que yo creo que ¿cómo se llama?, esta acción va a subir o esta cosa va a subir, están destinados al fracaso. Mi tesis de inversión el año pasado se cumplió y anduve bastante bien el año pasado. Mi tesis de inversión sigue bastante, ¿cómo se llama?, sigue vigente, y en base a eso estoy tomando una posición hoy día en la plata. Y a lo mejor más adelante, como les comenté ayer, a lo mejor voy a tomar una posición un poquito más agresiva cuando esta cuestión caiga más.
porque puede caer más. Si cae un 10%, lo más probable que a lo mejor no le meta no le meta acá a la plata, sino que le meta alguna minera que puede tener un upside mucho mayor que la plata. Pero como les digo, me tenté, estoy perdiendo plata y cosas de la life. Pero estoy ganando plata en el corto en el S&P. Así es que eso, espero que les haya servido y por favor, denle un like porque quiero que este canal parta agarrando vuelo, que la gente se parta conectando y eso, que tengan una tremenda tarde y nos vemos mañana en la mañana.